contraria a esa o que tiene otro sentido. Y es justamente qué es lo que detiene que el ser humano no pueda progresar en la vida. ¿Qué pasa con las personas que no pueden progresar? Nunca salen del pozo, nunca salen de la condición en la que viven, nunca pueden avanzar y evolucionar en lo que tienen. A veces nosotros nos paramos frente a la vida y decimos, bueno, este no cambia más porque tiene este vicio, este no cambia más porque tiene esta actitud. Pero sin embargo estamos simplemente marcando lo que tiene que ver justamente con las consecuencias de algo que le pasa en su interior. El violento, la violencia no es el problema, hay algo que genera que salga la violencia sin filtro y que pueda justamente allí ser violento con sus hijos, con su esposa o con la sociedad, esos que andan a los golpes por todos lados. El que se droga, el problema nunca ha sido la droga, sino que ha sido la consecuencia justamente de algo que ha ocurrido en su interior, que realmente ha llevado a que tome decisiones que no son correctas y haya caído en las adicciones. Y de esa manera va evolucionando. Y yo me preguntaba, ¿qué es justamente allí lo que no impide o lo que impide realmente el progreso? Yo creo en la meritocracia, yo creo en el mérito. Yo creo que la gente tiene la capacidad suficiente para poder desarrollarse y salir adelante. Yo creo que la gente no necesita de nada, de nadie para poder salir adelante si realmente quiere salir adelante. Claro que hay puertas que se abren, claro que hay cosas que van surgiendo, pero es interesante porque justamente cuando yo me paro frente a esta realidad, entiendo que mucha gente está mirando la vida del otro, está mirando, a mí me gustaría vivir como tal, o me gustaría tener lo que tuviese tal, y ahí es donde radica uno de los grandes problemas. Porque realmente yo tengo una vida que desarrollar y si hay una competencia en la vida es conmigo mismo de poder ser mejor. Yo mañana tengo que ser mejor que hoy y tengo que esforzarme para poder cambiar lo que tengo que cambiar, para poder evolucionar en la vida y no quedarme estancado. Simplemente ahí renegando o echándole la culpa al mundo, al universo, a Dios, a la gente de lo que yo no puedo lograr. Si tengo la capacidad para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Es interesante porque muchos de nosotros también vivimos de las opiniones de los demás. Y como en muchas ocasiones o en boca de muchos no calificamos, eso nos ata al fracaso y a la frustración. Pero cuando yo voy a la palabra, entiendo de que todo eso son herramientas que el enemigo utiliza para no dejarnos avanzar, para no evolucionar, para tenernos frustrados y sometidos. ¿Cuánta gente ama al Señor, va a la presencia de Dios y lo único que ora es su culpabilidad? Se siente culpable por esto, por lo otro, por la decisión que tomaron, por aquello. Y justamente no entienden que eso a Dios no le interesa, que Dios ha pagado por todo ello. Hay una palabra justamente allí en la Biblia que me encanta, que está en Romanos, que dice que Dios muestra su amor aún cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Cristo murió cuando nosotros éramos pecadores, como decíamos en la semana pasada, cuando nadie nos miraba, cuando todos nos despreciaban, cuando todos nos calificaban, vos sos esto, vos sos aquello, vos sos lo otro. Llegó el amor de Dios, nos embargó, allí nos inundó, pudimos aceptar a Cristo en el corazón y comenzar a caminar en plenitud. Dios no pagó por la iglesia, pagó por la humanidad. Y la humanidad está enterrada en delitos y pecados. Y aún así Dios te ama. ¿Te conviene cambiar? Claro que sí. ¿Te conviene soltar el pecado? Claro que sí, porque justamente el pecado es lo que limita que Dios pueda obrar con poder y con autoridad. Pero cuando yo me levanto en fe y cuando yo le creo al Señor, Dios puede comenzar a obrar con poder y con autoridad. Ahora es tiempo de evolucionar. Este es el año de madurez y resultados. Hay una palabra de parte de Dios para nuestra vida: madurez y resultados. No es una palabra pomposa, no es una palabra en la cual haya algo extraordinario. Es una palabra de compromiso. Tengo que madurar. Antes de venir acá, la pastora me mostraba un videíto, ¿no?, de Cristian Castro. ¿Lo conocen? No me acuerdo ni qué canta el hombre, pero es cantante, ¿no? Cristian Castro. Y decía, no, a mí no me gusta madurar, no me gustó madurar, menos los años que tengo, no sé, tengo 80 años, o si no está arruinado, pero es otra cosa. Y si yo me quedé en mi etapa de entre los 15 y los 16 años, y de ahí no crezco, porque no me gusta la realidad. Hay un montón de gente que justamente se queda en una etapa que no le corresponde.
¿Por qué? Porque le cuesta vivir, porque le cuesta madurar, porque ha quedado atado a una situación, a una circunstancia de su vida en la cual prefieren no avanzar, no evolucionar para no sufrir. Pero nosotros tenemos que crecer a la estatura de Cristo. Tenemos que esforzarnos para poder vivir en plenitud y para poder justamente experimentar allí nuestras vidas. Yo, si me hubiese quedado en mi historia, primero sería un hipócrita si estuviese parado aquí predicándote, porque mi vida no era un ejemplo de nada, sino un drogadicto perdido, alguien que no tenía moral, alguien que no tenía ética, que simplemente allí pasaba por la vida y existía simplemente para hacer daño. Pero hoy Dios transformó mi vida y cambió mi historia y cambió mi situación. Y vamos avanzando y evolucionando. Pero tuvimos que entender ciertas cosas. Y en esta mañana yo quiero hablarte de algo que realmente va a bendecir tu vida. Hoy es una mañana de sanidad. ¿Cuántos dicen amén a esta? Hoy Dios te va a sanar. Hay algo en el piso que me molesta. A ver, hermano Carlino, ¿no está? Hay que avisarle. Parece que me iba a quedar pegado en algún momento. Me va a caer una tabla, algo. Hoy va a ser una mañana de sanidad. Hoy va a ser una mañana de restauración. Hoy va a ser una mañana donde Dios se va a manifestar con poder. ¿Cuántos quieren ser sanos en el nombre de Jesús? Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener atención y tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nos influencia en nuestra vida para poder vivir en plenitud? Muchos de nosotros no nos creemos gran cosa. Muchos de nosotros peleamos con nuestra estima. Muchos de nosotros creemos que no calificamos y que nos tenemos que conformar con la vida que tenemos. Claro, nadie va a levantar la mano porque no es el hecho, pero hay personas aquí que se minimizan, que no creen que están a la altura de la vida que tienen que llevar. Y Dios quiere cortar con eso. Por eso tenemos que prestar atención, qué es lo que nos está influenciando en nuestras vidas. Por eso el título de esta predicación es Ojo al piojo. Cuidadito con lo que estás escuchando, cuidadito con lo que cultiva tu mente y tu corazón. Amén. Ojito. Acompáñame, por favor, al libro de Génesis, capítulo 1, verso 27 al 31. Dice la palabra: Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Y Dios les bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar y las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy a la tierra yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan frutos con semillas. Todos estos les servirán de alimento, y doy a la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran sobre la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo que saldrá, Señor, de esta palabra, Señor, y va a ministrar nuestro corazón para que podamos, Señor, tomar una decisión, Dios mío. Padre, te ruego que tu mano de poder, Señor, se extienda, Señor, sobre nosotros, Señor, y que no haya impedimento en nuestra mente para recibir tu palabra. Señor, quita todo prejuicio, Señor, quita, Señor, toda preocupación, Señor, todo lo que venga a perturbar nuestra mente en este momento, Señor, es arrancado, Dios mío, para que tu fluir, Señor, a través de tu palabra traiga libertad a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. La pregunta que vamos a contestar es cómo salir del engaño que nos tiene estancados. Y justamente aquí fuimos al Génesis, allí donde empezó. Dice la palabra que en el sexto día, un día antes del descanso, un día antes allí de donde Dios dé por terminada la creación, ya todo lo que tenía que ser creado fue creado. Lo último que creó fue al hombre y a la mujer. Y justamente les da órdenes y les da ciertas
ciertos órdenes. Y me encanta estas ordenanzas que le da el Señor, porque en estas ordenanzas justamente encierran la capacidad que el hombre tenía. Si vos lees durante Génesis, dice que el Señor trajo a todos los animales creados delante de Adán y a todos les puso nombre. A todos les puso nombre y todos se llaman como Adán le puso. Una capacidad intelectual increíble, un desarrollo intelectual tremendo. Y justamente estaba sobre el hombre libre de pecado, el hombre que todavía no había pecado, estaba justamente allí sobre el hombre. Dice que él iba a tener que elaborar, iba a tener que sojuzgar, llenar la tierra, iba a tener que desarrollarse dentro del ámbito donde el Señor lo puso, en el huerto del Edén, para poder hacer crecer lo que había recibido. Todo en el reino de los cielos que recibimos debe crecer. Cuando yo llego al Señor y me aferro al Señor con fe para salvación, esa fe tiene que crecer para que Dios pueda proveernos de lo necesario, para que mientras que caminemos aquí en la tierra podamos darle gloria al Señor y podamos afirmarnos, para que pueda haber milagros a nuestro alrededor, para que pueda haber manifestaciones sobrenaturales sobre nuestras vidas que nos lleven a glorificar a Dios sobre todos los días en nuestras vidas. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos de la opinión de los demás y creemos que nacimos en la familia equivocada, que nos casamos con la persona equivocada, que no tenemos el talento ni el coeficiente intelectual porque quizás me costó estudiar o me costó hacer algo, desarrollarme, entonces directamente ni siquiera lo intento. Pero dice la palabra, y lo importante que está sobre cualquier circunstancia que estamos viviendo es la palabra de Dios. Dice la palabra que todo lo creado es bueno. Entonces vos y yo, que fuimos creación de parte de Dios, somos buenos en gran manera. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque desde allí tenemos que comenzar a vivir. Nadie puede venir a decirte y a descalificarte por algo que ellos consideran que no está a la altura de lo que vos tenés que vivir. ¿Por qué? Porque Dios te creó. Él sabe para qué te creó y con las condiciones que te creó. Es como cuando alguien viene a juzgarte y cuando alguien viene a compararte y a decirte que no sos bueno en algo. Es como comparar o decirle a un pez, bueno, trepa el árbol. Anda a decirle a un pez que trepe el árbol. Va a ser malísimo. Pero metí un mono dentro del agua a ver si nada igual que el pez. No, cada uno en su hábitat y en su ámbito puede desarrollarse con total libertad. Hay personas que trabajan en el campo y que viven en el campo, ¿no? Hay personas que viven en el campo. Y vienen a la ciudad y los minimizan y dicen esto, lo otro, y no califican y son medio lentos y esto. Algo que me pasa cuando voy a la provincia es que yo parezco que voy a 120 y los demás van a 60, ¿viste? No en el auto, sino caminando, hablando. Me ha tocado predicar en iglesias, por ejemplo en San Luis, donde tuve que bajar un poco la intensidad de la predicación porque los hermanos me miraban como diciendo, todavía no digerí el amén y vos ya estás. Y es interesante, a veces pasa, ¿no? Pero es interesante. Y realmente los minimizamos, pero si va un porteño, no un porteño, va alguien de nosotros, el conurbano, al campo, hacemos agua, ¿eh? Primero que se levantan como a las 4 de la mañana, ¿no? Con este frío a las 4 de la mañana, andar arriba de las vacas. Ya me estoy volviendo a casa, ¿no? Ya no califico. Pero es interesante, porque lo primero que quiero hablarte justamente en esta mañana es que al ser humano no le falta nada. A vos no te falta nada. Si alguien te hizo creer que a vos te falta alguna condición, te ha mentido, lo ha sacado de algún lado que no es el correcto, lo ha sacado de su intelecto influenciado por sus ganas o sus deseos. La mayoría de las personas que te critican son las personas que nunca alcanzaron nada. Son las personas que realmente no han tenido desarrollo en su vida. Porque el que ha alcanzado algo no tiene tiempo para criticar porque tiene que hacer crecer lo que tiene en la mano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo no te lo digo, te lo dice la palabra. Dice la palabra, y Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. A imagen de Dios. ¿Qué le falta a Dios? Decime un aspecto que le pueda faltar a Dios. Le falta amor, le falta misericordia, le falta compasión. ¿Le falta poder? ¿Le falta desarrollo? ¿Le falta creatividad? ¿Le falta algo a Dios?
No, nada, absolutamente nada. Entonces a vos y a mí no nos falta nada. Y eso es interesante porque no le falta recursos ni de dentro ni de fuera de sí, porque lo tenemos todo. Justamente tenemos capacidad intelectual de desarrollo. Nuestra mente puede desarrollarse de manera infinita. Y tenemos la capacidad de desarrollo. Y Dios nos creó de esa manera. Dice la palabra, y le dijo, y Dios lo bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Tenemos la capacidad para hacerlo. Si justamente Dios da la orden, conjuntamente con la orden te da la capacidad. Cuando Dios te dice hacer algo es porque tenés la capacidad. Si Dios le dice al ser humano que se debe multiplicar justamente allí, que formen familia y tengan allí y procreen hijos y puedan multiplicarse, es porque tenemos la capacidad de hacerlo. El deseo sexual que existe en el hombre y la mujer viene justamente de Dios. Y luego Dios lo ordena para que no seamos descontrolados en ese deseo sexual y andemos... bueno, hay un montón de chicos, ¿no? Y te dice: casate, tenés familia, procreá, haz una buena familia. Y eso es tremendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y hay una capacidad porque hay una orden. Y después dicen: señoreate. Intelectualmente tenemos la capacidad de gobernar, de poder pararnos frente a la vida y razonar y pensar. ¿Sabés que el cerebro es el único órgano que no deja de aprender? El cerebro nunca deja de aprender. Es mentira que llegás a los 40 y no podés aprender. Es mentira que llegás a los 50 y ya no te entra. Seguramente te va a costar y te va a costar un poco más justamente desarrollar tu intelecto. Pero Dios se glorifica y Dios obra con poder y nos dio una capacidad de razonar y de evolucionar en nuestro pensamiento que nos permite estar a la altura de lo que tenemos, estar a la altura justamente de lo que tenemos que desarrollar. Anoche le decía a un pariente mío, un tío de mi esposa, le decía que yo quiero hacer buceca, ¿no? Buceca, quiero cocinar buceca, ¿no? Y dice: pero vos nunca hiciste buceca. Y bueno, vos tampoco sabías caminar, y sin embargo caminás. Ahora con el internet y YouTube no tenés más secreto, ¿verdad o no? ¿Cómo se clava un clavo? Y bueno, te ponen YouTube, aprendés a clavar un clavo, ¿no? ¿Cómo se destapa el baño? Y aprendés. ¿Cómo se pone durlo? Y ya, esto lo hicimos nosotros, ¿verdad? Ahora yo aprendí que el material quede pegado en la pared. Vamos evolucionando porque tenemos la capacidad, Dios nos dio la capacidad de poder aprender. Lo que tenemos que cultivar es un espíritu de aprendizaje. Tenemos que tener la intención de aprender y no quedarnos con lo que sabemos. Porque cuando nos queremos quedar con lo que sabemos, nos vamos haciendo introspectivos. ¿Por qué? Porque los demás van aprendiendo cada vez más y nosotros nos vamos quedando cada vez más atrás. Y nos sentimos menos. Y ese sentimiento de inferioridad hace que no tenga la necesidad o no crea necesario poder esforzarme para evolucionar. Simplemente me conformo con la vida y acá me quedo. Eso pasa con aquellos que consumimos en algún momento drogas. Yo me tengo que esforzar justamente para poder evolucionar y avanzar. ¿Por qué? Porque siempre tengo ese pensamiento y ese primer pensamiento de quedarme como estoy, de no avanzar. ¿Para qué? Con esto me alcanza. Y eso nos ocurre a todos. Y yo me esfuerzo justamente para poder entender que tengo que evolucionar, que la vida es tan hermosa, que tengo que evolucionar para estar a la altura del disfrute que quiero tener en mi vida. Y eso es tremendo, porque eso me lleva a evolucionar como padre, como esposo, como empleado, como jefe, como pastor, como miembro de la iglesia, como hijo de Dios. Me lleva a evolucionar constantemente en todo lo que tenemos por delante. Tenemos capacidad física para desarrollarlo. Algunos tenemos que bajar un poquito de peso, ¿no? Porque después de las 20 sentadillas ya nos agarra... que no queremos levantarnos, empezamos a... ni siquiera abrimos la boca. Algunos tenemos que cambiar un poquito, pero tenemos la capacidad física para poder evolucionar en nuestra vida. Aún cuando hayamos padecido ciertas cosas y quizás hayamos perdido algún miembro, tenemos la capacidad física para poder hacerlo. Porque si el intelecto razona y crece, mi incapacidad física puede transformarse en un beneficio para poder justamente desarrollarme. Seguramente no puedo, si me falta un brazo, no puedo hacer lo que alguien con 2 brazos puede hacer, pero puedo hacer excelente lo que alguien con un brazo puede hacer. ¿Verdad o no?
Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque también dijo, yo les doy de la tierra toda planta que produce semilla y todo árbol que da frutos con semillas. Todo esto les servirá de alimento. Si Dios nos provee de todo, es porque nos dio la capacidad de llevarlo adelante. Nota mental. Dios no me da una guerra que no pueda combatir. Los problemas que tenés que afrontar en la vida, los afrontás porque Dios te dio la capacidad para poder afrontarlo. Dios no te va a meter en una guerra que no puedas combatir. Dios no te va a meter en un problema que no puedas salir. Tenemos la capacidad mental y física para poder desarrollarnos. Y Dios nos da la libertad para poder hacerlo. Dios está complacido con el ser humano. Dios se complace con vos y conmigo. Él no te juzga. Dice la palabra en Juan 3:16 que Él no vino a juzgar el mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no te juzga. Ay, no, porque yo antes era así, antes era de esto, antes hacía lo otro, antes me valía de acá, y yo era malo, y esto y lo otro, y Dios no se acuerda de eso. Porque Dios ya pagó por eso. El único que se acuerda sos vos. Y muchas veces esa que traes esa memoria y te acordás es para no intentar ser mejor. Simplemente para quedarte en esa condición. Dice la palabra, y miró todo lo que había creado y consideró que era muy bueno. Cuando dice que miró toda la creación y vio que era bueno en gran manera, que era todo muy bueno, te estaba mirando a vos y a mí. ¿Qué iba a estar mirando la flor? Ah, qué buena que es la flor. Ah, qué bueno que es el león. Ah, qué bueno que es el caballo. No. Te estaba mirando a vos y a mí, que nos creó el Señor. Que cuando nuestro embrión estaba en el útero de nuestra madre, nuestros ojos lo vieron. Y eso es tremendo. Y nos vio a nosotros y dijo, yo me complazco de la creación, me complazco de vos, me complazco de que te hayas acercado al Señor, que puedas cambiar la historia. Justamente, mirá que tenés al lado, un instante y decirle, sos bueno vos, Tremendo. Dios está conforme con lo que sos. Escúchame esto. Dios está conforme con lo que sos porque sabe en qué te vas a convertir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Algunos todavía caminamos como el chavo con la garrotera, ¿viste? Pero Dios no te ve ahí. Dios ya te ve como un producto terminado. Entonces está conforme con vos, no por lo que sos ahora, sino por lo que te vas a convertir. Y eso es tremendo, porque Dios quiere transformar en nuestra vida. Una nota mental, Dios nunca va a pensar mal de mí, porque sabe el final de la historia. Ese te lo tendría que escribir acá, así. O acá en el pecho, así. En vez de ponerte Marta, así, ponete. Dios conoce el final de mi historia. Tremendo. Lo segundo que quiero hablarte es que a veces pensamos equivocadamente. Cuando nosotros pensamos de manera equivocada, lo que hacemos es justamente atarnos a una realidad que no nos merecemos vivir. Y eso es tremendo. Cuando nosotros pensamos equivocadamente es donde dejamos de progresar, es donde el progreso se corta, se termina, donde no creemos que somos buenos en gran manera, donde no creemos que tenemos todo lo suficiente, que no nos falta nada. Mirá lo que dice la palabra en Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó del fruto y comió y luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Se la mandaron los muchachos. ¿Por qué? Porque escucharon una voz equivocada, escucharon a la suegra, digo a la serpiente. La escucharon y se equivocaron los muchachos. Y es interesante. ¿Por qué? Porque cada vez que escuchemos las voces incorrectas, vamos a tomar malas decisiones. Y muchas de las malas decisiones en las cuales nos arrepentimos de haber hecho lo que hicimos, nacen de que hemos escuchado voces equivocadas. Y eso es interesante, porque en ocasiones pensamos y por eso actuamos contrario a la verdad de Dios para nuestras vidas. Escuchamos voces equivocadas. En Génesis 3:1 aparece la suegra, digo la serpiente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que preguntó a la mujer,
con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Es interesante. Pero lo que hizo la serpiente o lo que hizo Satanás a través de la serpiente es transgiversar la palabra. Dios nunca le dijo que no podían comer de ningún árbol. Dios le dijo que de tal árbol no coma, porque le dio la oportunidad. Y Dios no te traba y no te trunca y no te dice, no, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Dios te dice justamente, elegí bien. Cuando puso el árbol de la sabiduría del bien y del mal y el árbol de la vida en el huerto del Edén, le dio una capacidad de elegir al hombre para que elija lo correcto. Y el hombre venía bien, la mujer venía bien, el ser humano venía bien, hasta que se intrometió Satanás y trajo justamente allí un mensaje de desánimo que hizo justamente que el corazón de la mujer crea que Dios le había limitado justamente el disfrute. Y Dios allí comenzó una historia totalmente trágica. Personas que siembran engaño sobre nuestras vidas con palabras deshonestas muchas veces van a estar a nuestro alrededor y van a influenciarnos para mal. Nos van a decir que somos inútiles, que no vamos a cambiar más, que somos feos, que somos fracasados, que somos infelices, que podemos vivir de liviandad, que somos mal ejemplo. Y después justamente la vida misma nos habla. Y nos habla allí también con un idioma allí que tiene que ver con mala influencia, engañándonos, que no lo vamos a superar, que ya perdimos el tiempo, que esta situación no va a cambiar, que esta relación no funciona, que voy a volver a fracasar. ¿Cuántas voces nos hablan cada vez que tenemos un reto por delante? No, este hombre no cambia más, esta mujer no cambia más, esta situación, esta relación está rota. La vida te lo está demostrando. No, no voy a volver a intentarlo porque voy a volver a fracasar, más vale me quedo así. No, no sirvo para nada, mirá, lo volví a arruinar. Tremendo. Y las voces de los mensajeros del desánimo que nos dicen que somos inútiles, que no vamos a cambiar más, que no vamos a salir adelante, que somos feos, que no tenemos capacidad, que somos infelices. Gente que en vez de sembrar semillas de bendición nos maldicen. El problema no está en lo que dice la gente, el problema está en lo que yo creo. Y es interesante porque muchas veces somos influenciados por eso y vamos tomando malas decisiones, razonamos de manera equivocada. Cuando estamos influenciadas por palabras deshonestas, estamos influenciados por palabras deshonestas, vamos a razonar mal. Justamente el razonamiento influenciado por voces incorrectas nos desmoralizan. En Génesis 3:8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. Es interesante, pero cada vez que nosotros somos influenciados por voces negativas o voces contrarias o voces equivocadas, siempre vamos a tomar malas decisiones. El Señor andaba por el huerto como todos los días. Y justamente si Adán y Eva iban a la presencia del Señor y decían, Señor, hicimos lío, comimos este árbol que no lo teníamos que haber hecho, Señor, perdonanos, Dios los hubiera perdonado. ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Cuántas veces influenciados por las voces justamente equivocadas nos escondemos de la vida? No queremos volver a intentarlo, no queremos volver a progresar, nos conformamos y nos buscamos argumentos en nuestra mente que nos permitan sentirnos bien en una condición deplorable en nuestras vidas, aceptando el maltrato, aceptando el abuso, aceptando justamente que no hay una condición para cambiar, que mi vida tiene que ser así y aunque se me va escapando de las manos, tengo que conformarme. ¿Cuántas personas que aman al Señor están atados a relaciones que no los llevan a ningún lado y sin embargo no pueden salir de esa condición? ¿Cuánta gente se cree incapaz para poder avanzar porque alguien en algún momento que tendría que haberle dicho, no sé, te amo, le dijo no servís para nada como un padre y quedaron atados a esa situación? Es interesante, pero yo lo conté varias veces. Había una palabra que despertaba lo peor de mí, era capaz de romper todo y rompía todo. A mí me decían infeliz y realmente me sentía tan mal que era capaz de arrancar todo y era tremendo. Para otros esa palabra quizás no le dice nada, a mí me sacaba lo peor. Una vez quedé con la cabeza del ventilador en la mano, ¿no? Quedó el pie clavado así, el ventilador andando y arranqué el ventilador y me quedé con el ventilador que giraba así en la mano. Despertaba lo peor de mí. ¿Por qué? Porque alguien me había marcado en un momento de mi vida diciendo, vos no te merecés ser feliz.
¿Y sabés que había sido una circunstancia? Cuando mi papá me abandonó y se fue de mi casa y abandonó toda la familia porque en nuestro hogar se golpeaban feo mis padres. Esa situación y esa condición, para poder tolerar el dolor, era justamente ¿qué estás esperando si vos no merecés ser feliz? Vos merecés ser un infeliz. Y eso marcó mi vida hasta los 27 años, mis hermanos, que conocí al Señor. Viví sin disfrutar de la vida. Vivir sin realmente ser feliz. Por eso, cuando nosotros somos influenciados por voces del enemigo, por voces incorrectas, lo más probable es que tomemos malas decisiones. ¿Cuánta gente se equivoca? Vos estás caminando en el camino del Señor y quizás te trastabillás y cometés un error y no querés ir a orar porque te sentís avergonzado. Esa voz es la voz del enemigo. Si yo me mandé alguna buscando al Señor, lo primero que tengo que hacer es correr a los pies del Señor y pedirle perdón. Y Dios me va a perdonar. Y eso es interesante. Porque dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. A nadie, no pone condiciones para eso. Pero muchas veces tomamos malas decisiones. Ellos tomaron malas decisiones. ¿Por qué? Porque justamente cuando escuchamos las voces correctas, las decisiones que tomamos justamente nos llevan a razonar de manera incorrecta. Nos deprimimos, nos angustiamos, nos conformamos y pensamos que mejor es conformarnos con una vida muchas veces miserable y rechazamos cualquier idea de superación porque no estamos justamente conformes con la vida, no estamos conformes con nosotros y nos autorrechazamos. Yo no me merezco tal o cual cosa. Y eso es tremendo. Actuamos de manera equivocada. Las acciones influenciadas por razonamientos equivocados nos hacen abandonar. Génesis 3, 9, 10 dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Mirá que tenés al lado y decirle, ¿dónde estás? Tremendo, ¿no? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Tremendo. Cuando escuchamos las voces equivocadas y razonamos de manera equivocada, siempre tendremos una excusa para apartarnos de un desarrollo y de un progreso en nuestra vida. El abandono se concreta con la primera excusa a salir de esa condición. Cuando el Señor les dice, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaban. ¿No sabían atrás de qué arbolito estaban? ¿Y no sabía que estaban desnuditos? Sí que sabían. No estaban tan desnudos porque si vos lees ya se habían hecho con la hoja de parra, ¿viste? Los vestidos si vos lees la Biblia. Una excusa. Con la primera excusa que sale de tu boca ya hay una decisión de no cambiar. Tengo que ir a la iglesia pero hace frío. Y te agarras sabanás y te enroscas así. Pasó 1, 2, 3 semanas, te quedaste en tu casa, te enfriaste, no buscas más al Señor. Calcado, ¿eh? Tremendo. Por eso golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y salgo en zúngala afuera al patio para que me agarre gana así y después vengo a la iglesia con ganas, ¿no? Tercero y último, Jesús vino para cambiarlo todo. Si vos y yo llegamos a Cristo, es para que la historia comience de nuevo. No para emparchar tu vida. Dios no vino a emparchar tu vida. Dios no vino a emparchar tu matrimonio. Dios no vino a emparchar nada. Dios no vino a que dejes la falopa. Dios no vino... No. Dios vino a cambiar tu historia y la mía de una manera increíble. Mirá lo que dice Génesis 3:21. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Tremendo. Ellos se la mandaron, después se escondieron, después se excusaron y sin embargo Dios pasó por alto todo eso. ¿Por qué? Porque te estaba mirando a vos y a mí hoy en la presencia del Señor, buscando al Señor. Entonces pasó por alto, agarró un animalito, alguien murió por el pecado. Cada vez que nos equivocamos, alguien muere. Alguien muere. Murió un animalito, le hizo ropa de piel, le dijo, tomen, acá están cubiertos de su vergüenza. Tremendo.
Y eso es interesante porque justamente este acto representa el sacrificio de Cristo por vos y por mí. Cristo murió por vos y por mí para tapar nuestra vergüenza. Antes éramos, pero ahora somos otra cosa. Antes éramos, pero ahora somos otra cosa. Y cuando Dios nos mira, nos ve vestidos de Cristo y dice, volvieron a ser buenos en gran manera. Quizás la vida le costó, quizás tomaron malas decisiones, quizás fueron influenciadas por palabras deshonestas, quizás se han convertido en algo que no quisieron ser o que sí quisieron ser, pero ahora no les agrada. Yo vengo a vestirlos de nuevo, yo vengo a cambiarles la ropa, yo vengo a darle otro destino, el destino original. Vuelvo a darte las mismas condiciones que al principio para que puedas vivir en plenitud, para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Jesús cubrió nuestra desnudez. Apocalipsis 3, 18 dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras la vergüenza de tu desnudez. Además, colirio para que justamente te pongas en los ojos y recobres la vista. Tremendo. Cuando llega Cristo dice, te aconsejo que de mí compres por medio de la fe lo que te necesitas, el perdón que necesitas para vestirte con ropas blancas y cubras la misma desnudez, la misma vergüenza que tenía Adán en el principio, allá en el paraíso. Cubras, eras esto, ya no lo sos. Tremendo. Y también colirio para que tus ojos espirituales se abran y puedas ver cuánto Dios te ama y cuán importante sos para Dios. Cuando yo entiendo cuán importante soy para Dios y cuánto Dios me ama, entonces puedo valorarme por completo. Porque ¿quién entregó la vida por mí? ¿Quién murió por mí sino Cristo para darme una vida nueva? Ese que de mí compres, es aceptar que Jesús nos vistió de salvación, pagó por nuestra vergüenza y ahora debemos abrir nuestros ojos espirituales y ver tremenda proyección que tenemos por delante. Cuando llegamos a Cristo no es el fin de nada, es el comienzo de la plenitud. Vivimos una vida plena cuando Cristo está en nosotros glorificándose con poder y con autoridad. Jesús nos devolvió la condición inicial. En Romanos 5:17 dice, pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia, los que aceptan a Cristo y el don de justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Lo que Dios te propone no es para la eternidad, cuando te mueras de acá y pases a la eternidad. El reino de los cielos se manifiesta hoy. Dios te llama hoy a reinar. Dios te llama hoy a justamente a glorificar su nombre y a pararte en fe y a desarrollar tu vida en donde Dios quiere colocarte. Todo lo que se había arruinado por el pecado, por las malas decisiones, por la influencia, fue restaurado cuando aceptamos las condiciones de Cristo. ¿Qué significa? Reinarás en vida más que llenar la tierra y someterla. Tremendo. Es lo mismo, reinar hoy es lo mismo que llenar la tierra y someterla cuando le dijo a Adán. Cuando aceptamos las condiciones de Cristo, aceptamos que Cristo murió por nosotros, volvemos a la condición original y es como que en nuestra vida se hizo un impas y lo mal que vivimos hasta llegar a Cristo se cierra justamente allí el paréntesis y comenzamos a vivir una vida plena desde lo que Dios soñó para nosotros, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y fue truncado por el pecado, por malas decisiones, por influencia, cierra el paréntesis y dice lo que yo planeé para vos es lo que vas a vivir para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. ¡Aleluya! Y esta es la única verdad que tenemos que creer, que somos buenos en gran manera. Quizás la vida te costó, quizás sufriste e hiciste sufrir, quizás padeciste e hiciste padecer, pero eso se terminó, porque Cristo murió y cubrió nuestra desnudez. Nuestra vida ya no es la misma. Concluyo con esto. Cuidado, no pierdas el tiempo escuchando voces contrarias. Aferrémonos a esta verdad y entonces vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale tu mejor aplauso.
Te animás a ponerte en pie allí donde estás.